veamos, antes de hablar unas cortas palabras, no voy a hablar mucho porque creo que ya Dios hizo más de lo que yo iba a hacer o hablar. Pero quiero que oigamos unas palabras del apóstol que nos envió en esta tarde a los pastores. Pero él dijo, mientras yo lo escuchaba, el mensaje que él nos manda por WhatsApp semanal, yo le decía, wow, esto está tremendo para que la iglesia lo escuche, pero como son a veces mensajes internos, ¿verdad? Que él nos envía a los pastores, pero él mismo dijo, si quieren compártalo con la iglesia. Yo le dije, papá, yo le hablé para atrás, papá, wow, mientras usted estaba hablando, yo decía, este mensaje estaría tremendo para que la iglesia lo escuche. Un mensajito de 7 minutos, un audio de 7 minutos, y yo quiero que lo oigamos en esta noche, un momentito. Amén. Mientras tanto, vamos a buscar la palabra rapidito. Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33 del 1 en adelante. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido en una posición ante Dios que se sienten tan y tan mal que piensan que Dios no va a escuchar su oración. ¿Cuántos han estado ahí? Sienten que no vale la pena orar, que Dios está enojado, que perdiste la oportunidad, que ya no hay tiempo, que ya no hay solución, que metiste la pata hasta home. ¿Sabes? No te quedaba más pierna para meter, para enterrarla. ¿Cuántos han estado ahí? Yo sé que muchos no han estado ahí porque están en un nivel de santidad terrible, en una altura. Ahorita yo bajo aquí y me ungen con aceite, porque solamente yo he estado ahí. El Señor me ministró algo bien fuerte hoy en la tarde, y es sobre esto: la oración que no es escuchada es la que no se hace. ¿No? ¿Ya está? Ok, gracias. Oímos el video y seguimos con la oración que no es escuchada, es la que no se hace. Los dejo en suspenso. Mis queridísimos hijos alrededor del mundo, hace tiempo que no les decía nada, simplemente pues uso esta notita para recordarles, reiterarles mi amor, mi aprecio y mi respeto a cada uno de ustedes por la obra de gracia que están desarrollando en el lugar del propósito donde Dios los puso a ustedes. Y quisiera hablarle por lo menos un par de minutos acerca del momento que estamos viviendo, especialmente en el ministerio. Y no sé si algunos se han dado cuenta que no he estado diciendo mucho ni enviando muchos mensajes, pero sí estoy usando este tiempo para reflexionar mucho y creo que estamos en un momento muy decisivo, especialmente para la Iglesia de Jesús. Es un momento muy crucial para la visión que cada uno de nosotros tengamos. Tengo un presentimiento, una percepción profética, voy a decirle por no decir dirección profética, que posiblemente estamos al borde de algo grande que Dios quiera hacer. Yo hablo de mí en el ministerio y en Panamá.
Y bueno, uno lo puede saber, uno lo puede entender porque uno lo percibe en el espíritu si uno está orando y buscando a Dios. Pero además de eso también lo puede uno percibir por las oposiciones y las presiones que han habido últimamente en cuanto a mí, digo. Y he oído de otros pastores que un pastor con un niño me dijo que orara por él, algo que le tenían que hacer, una operación posiblemente en el cerebro, algo muy peligroso. Ya hemos oído también el asunto del apóstol Bertucci. Y bueno, y quizás cuantos otros más que tienen su lucha, pero no nos han dicho nada o están luchando solos. No tenga pena en usted compartir sus penurias, sus momentos de dificultad, porque somos hermanos. Aquí no juzgamos a nadie. Pero hay una cosa que sí yo les quisiera recordar a todos mis hijos espirituales, especialmente a los pastores. Hay una sola forma de nosotros vivir y es el justo por su fe vivirá. La fe no es algo que la fe no es como una aspirina, vamos a decir de esta forma, que yo la pongo en una gaveta o en una tablilla y me acuerdo de ella cuando me da el dolor de cabeza o me da el dolor de espalda o lo que sea para que me mitigue el dolor. Y si no hago eso, o sea, si no tengo el dolor, yo no recurro. La fe es algo que es para que nosotros vivamos. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir una vida no de pecado, porque ya no estamos hablando del pecado, estamos hablando ya de nuestra pasión, nuestra búsqueda, nuestra oración, nuestra conciencia de nuestra redención, nuestra conciencia de quiénes somos, qué somos como hijos de Dios, cuál es nuestra responsabilidad como agentes del reino de Dios. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que estar cultivando diariamente. Me doy cuenta que hay personas que son buenos cristianos, son buenos pastores, son buenos predicadores, pero como que no tienen una fe actualizada. Permíteme decirte, una fe actualizada. ¿Por qué? Porque no tienen una vida en el espíritu actualizada. Y por esta razón es que cuando vienen los problemas, entonces veo que la gente quiere hacer esto, hacer lo otro. Y yo estoy a favor de todo esto. Vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a hacer esto. Pero una pregunta, ¿qué tú hiciste en todo el otro tiempo? Estuviste orando, estuviste ayunando, estuviste creciendo en fe, estuviste estudiando la fe, estuviste pegados a la enseñanza de fe. Y yo tengo muchas cosas de fe. No soy el único, hay muchos otros predicadores. Pero yo creo que la fe es algo, se dice que el justo por su fe vivirá. Yo no solamente vivo un día a la semana, yo tengo que vivir los 364, 75 días del año. Así que yo necesito la fe para cada día. Indicando eso entonces que necesito la conexión con Jesús cada día. Ahora mismo yo estoy leyendo los dos libros de Jesús, Conectados con Jesús, y el otro, Jesús es todo. Y me está bendiciendo, ¿entiendes? Leo los dos capítulos por día y es maravilloso lo que uno puede recibir. Entonces lo que yo les quiero decir es que yo creo que si nos preparamos para vivir esta vida, entonces cuando vengan los ataques, que nos vendrán a todos, porque la persecución viene por causa de la palabra, pues entonces yo creo que estaríamos un poquito más preparados y entonces no nos turbaríamos o no tendríamos que estar corriendo a hacer esto, a hacer aquello otro, porque eso indica que no vivimos por fe. Podremos tener fe, porque yo creo que los cristianos todos tienen una medida de fe, pero una cosa es tener, la otra es vivir por fe. Como le dije ahorita, puedo tener la pastilla escondida, tengo la pastilla, pero no estoy viviendo por ella. Y yo les llamo a que, por favor, Dios tiene algo grande, yo sé que viene algo grande, espero no equivocarme, pero creo que, y para eso se va a requerir estar apegado a Dios, estar apegado a la palabra, estar apegado unos a otros, esa oración.
esa oración en lengua, esa oración en el Espíritu. Y como pastores, ¿cómo es? Meter nuestra iglesia en oración, pero ya Dios me dirigió a mí, no le estoy dando órdenes a nadie que lo haga, pero me dirigió a mí a tener 2 horas de oración los viernes y ha sido una cosa explosiva, y ya estamos viendo los grandes resultados que están pasando. Así que básicamente quería hablarle algo, o sea, no un tema con 7 puntos ni nada de esto, hablando así del corazón, inspiracionalmente. Así que usted puede tomar esto y disfrutarlo y es más, se lo puede pasar si quiere también a sus miembros, a sus iglesias, a sus amigos, porque es algo puro. Les quiero mucho y les amo en el nombre de Jesús. Amén. Así es que Él nos habla, ¿verdad? A ver que nos manda un mensaje. Yo te vengo a hablar en esta noche de un hombre que no oraba para nada. Que diga, la regó. Era el hijo del rey Ezequías, Manasés. ¿Se acuerdan el rey que Dios le dio 15 años más de vida? Extendió su vida porque se viró. Cuando el profeta vino le dijo, prepara tu casa porque te vas. Dice que él se viró. Cuando el profeta se fue, se viró en la cama. Él estaba acostado en la cama, estaba enfermo. Se viró contra la pared y oró al Señor. Y todavía el profeta no había salido por el portón del palacio. Cuando el Señor dice, mira para atrás y dile a Ezequías que escuché su oración y le voy a dar unos añitos más de vida. Le voy a dar una ñapita. Y en esa ñapita nació Manasés. Y dice, Segunda de Crónicas 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Fue rey por 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él le reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, ¿sabes? Los altares a Baal y los dioses ajenos que su papá Ezequías había derribado, él volvió a levantarlos. E hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. Y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. O sea, edificó altares paganos dentro del templo, imagínense. Imagínate si este tipo estaba loco, si estaba mal, si estaba rebelde, si estaba endemoniado. Y pasó sus hijos por fuego. Sacrificó hijos, los quemó por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos y miraba en agüeros, brujería, hechicería, adivinación. Y era dado a las adivinaciones y consultaba adivinos y encantadores. Y dice la palabra, dice mi Biblia, la que tú tienes también, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo hizo tan malo que encendió la ira del Señor. Estamos hablando de una persona, ¿verdad?, descarriada, perdida, que provocó, que se olvidó del servicio al Señor. Él había sido instruido. Él había visto a su padre servir al Señor. Vio lo que Dios hizo con su padre y aún así se desvió. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén
la cual yo elegí, sobre las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y Manasés, dice el versículo 9, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, pecó más que las naciones pecadoras. Y habló Jehová a Manasés, en versículo 10, y a su pueblo, mas no escucharon. O sea, Dios le había advertido a él. Dios le había hablado, pero no escucharon. Sí, Señor. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Se lo llevaron y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia cautivo. Dios permitió que un rey fuera llevado cautivo ahora, como esclavo, a Babilonia. Pero dice el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vuelvo y repito eso. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente. Oró en humillación, se humilló. No cualquier humillación, una humillación grande, en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Sabe? La oración que no es escuchada es la que no se hace. Yo le sirvo a un Dios de misericordia. Yo le sirvo a un Dios de restauración. Yo le sirvo a un Dios que no importa el pecado que tú hayas cometido, la vida que hayas vivido, si tú vienes a Él arrepentido, Él te va a escuchar. Él te va a sanar, Él te va a levantar. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de oportunidad. Estoy revelado en contra de todo espíritu religioso, de toda palabra mentirosa que trata de vendernos a un Dios acusador, a un Dios vengativo, a un Dios que lo que está buscando es matarnos y hacernos daño. El negocio de Dios, el plan de Dios es salvar la humanidad, no es destruirla. Dios está buscando salvar, Dios está buscando restaurar, y no importa el pecado, no importa cuán lejos tú hayas estado, Dios te está esperando si tú clamas a Él, vienes a Él arrepentido. Dice: el corazón contrito y humillado jamás, jamás. Es una promesa de Dios. Jamás Él lo va a echar fuera. Decía esta mañana al grupo de la mañana: cae cualquier persona por ahí en pecado, cayó de la gracia. Y estoy hablando de personas que caen y se arrepienten y los dejan caídos de la gracia. Pero te pregunto, ¿cayó de la gracia o cayó en la gracia? Porque una cosa es caer de la gracia. Una persona que cayó de la gracia es una persona que no se arrepiente y sigue revolcándose en su pecado. Pero cuando yo peco y cuando yo le fallo a Dios y yo reconozco que pequé y me arrepiento de mi pecado, yo caigo en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor, en la oportunidad del Señor para restaurarme y para levantarme. ¿Quién no necesita gracia? ¿Quién no necesita misericordia?
Yo necesito su gracia. Yo necesito su misericordia. Veo este ejemplo en la palabra, un hombre tan perverso, tan malo, tan alejado, tan pecador, tan idólatra, tan ofensor de la ley, tan despreciador de Dios. Y ahora se humilla y el Señor atiende su voz. Dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó. Escuche bien, ay Dios mío. Pues Dios oyó su oración. Y no solamente oyó su oración, sino que dice la palabra que lo restauró a Jerusalén, a su reino, el reino que había perdido, el lugar de donde había caído. Dios se lo devolvió y lo llevó otra vez. Aleluya. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar mal de Dios. Todo lo otro el Señor lo perdona. Todo lo otro el Señor lo limpia. Todo lo otro el Señor lo restaura. No hay divorcio que el Señor no pueda restaurar. No hay fornicación que el Señor no pueda restaurar. No hay pecado, no hay homicidio que el Señor no pueda restaurar. No hay borrachera que el Señor no te pueda quitar. No hay vicio del cual el Señor no te pueda libertar. Aleluya. Mi Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de perdón. Y esta casa es una casa de misericordia. Y esta casa es una casa de perdón. Y esta casa es una casa de restauración. Por eso es que es una casa de oración. Porque donde quiera que es invocado el nombre del Señor, aleluya, allí Él está. Si Dios tiene este tipo de misericordia, ¿por qué tú y yo no podemos tenerla? Muchas veces queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, pero nosotros no la tenemos con otros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos predicando? Y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira qué cosa, que Manasés no reconoció a Dios. No reconoció mientras recibió el reino de su padre, la bendición que Dios le dio de ser rey de Israel, de Judá. No la reconoció hasta que tuvo un tremendo problema y tocó fondo. Hasta que metió las patas bien metidas y clamó al Señor y experimentó la respuesta de un Dios de misericordia, de un Dios de amor. Jesús más adelante dice en los evangelios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso fue lo que pasó con Manasés. Él experimentó la grandeza del amor de Dios, cuánto Dios lo había perdonado. Yo le voy a decir algo, hay algo que yo he experimentado en la vida mía, y es cuánto Dios me ha perdonado a mí. Por eso yo vivo enamorado de mi Señor. Por eso lloro, por eso vivo agradecido. Por eso le doy mi mejor servicio al Señor. Por eso me gasto para Él, por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea para Él, porque Él me ha perdonado, me ha soportado, me ha tolerado demasiado. Pero es a mí, porque ustedes son una santidad, la santidad encarnada. Chicos, esconde la sala porque están tropezando en el mezanín. Dice que entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle, en la entrada de la puerta. Y él dice, el versículo 15, y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera, diga fuera de la ciudad. Hay que echar fuera, aleluya, todo lo que no agrada a Dios de nuestras vidas.
Hay algo que me ministró mucho en la palabra. El domingo fue una cosa espectacular, la palabra del pastor Dani, como nos bendijo. Y el domingo anterior, el doctor Héctor Colón, cuando dijo: ¿qué tú vas a hacer cuando Dios te sane? ¿Qué tú vas a hacer con la bendición de Dios en tu vida? ¿Para qué tú usas la bendición de Dios? ¿Para qué tú usas la imagen y semejanza de Dios en tu vida? Manasés tuvo un cambio en ese encuentro de misericordia. Posiblemente él pensó: en la cautividad ya yo no tengo solución. Dios no va a escuchar mi oración, yo he pecado demasiado. Le fallé al Dios de mis padres, hice todo lo malo, todo lo que me dijo mi padre que yo no hiciera, lo hice. Metí dioses ajenos en la casa del Señor. El Señor no quiere ni saber de mí. Posiblemente tú te has sentido así alguna vez. El Señor no quiere ni saber de mí por lo que yo he hecho. Porque el diablo es un experto vendiéndote el paquete para que caigas en el pecado, y después que estás en el pecado se vira la tortilla y se convierte en tu acusador. Y te coge. ¿Usted se acuerda de las tablas? Bueno, en María se acuerdan que estaban vendiendo las tablas de lavar ropa. Te coge como una toalla y empieza a estregarte con jabón azul en la tabla. A estregarte ahí, a condenarte, a acusarte. Pero dice que Manasés hizo algo. Se humilló grandemente y el Señor escuchó su oración. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que Dios no va a escuchar nuestra oración. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Haz la oración. Haz la oración. Porque la Biblia me demuestra a mí que Dios la va a escuchar. Ahora, si tú la haces desde una plataforma de arrepentimiento. Yes. Reparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración. Esto marcó tanto la historia de este hombre, la vida de este hombre. Hubo un antes y después que está escrito. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová. Videntes son profetas. En nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Y vuelve y repite su oración también. Esta oración parece que fue una oración bien poderosa. Me gustaría escuchar la oración. No está escrita, no la describe aquí, pero tiene que haber sido una oración. Bueno, dice que se arrepintió grandemente. Su oración también. Y cómo fue oído. Todos sus pecados y su prevaricación. Los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Qué te quiero decir en esta noche? La peor oración es la que no se hace. Y la que no se escucha es la que no se hace. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres que Dios te escuche? Ora. ¿Quieres que Dios te escuche? Háblale. Dirígete a Él. No importa lo que el diablo diga. No importa cuando el diablo te acuse. Ora. Búscale. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice que para siempre es su misericordia. Aleluya. Levanta tu mano y adora al Señor. Dale gracias. Gracias, Padre, te damos en esta noche.
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias por la oportunidad de tu gracia. Gracias, Dios mío, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios sanador, que estás dispuesto, Señor, y estás atento al clamor de tus hijos. Cubro esta casa, esta iglesia con la sangre de Cristo. Te doy gracias por los que han estado en la transmisión, Señor. Bendícelos igualmente a cada uno. Declaro que Jehová te bendice y te guarda, que Jehová alza su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia, que Jehová alza su rostro sobre ti y pone en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo pongo el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes. La paz de Dios, les amo, les bendigo.